Buenos días, sed bienvenidos. Hoy, con tres líneas de mutación y sus correspondientes transicionales, vamos a abordar el hexagrama 53, arquetipo de la evolución gradual, representado abajo por Ken y arriba por Zum, montaña, y sobre ella un árbol. Esta significación, en primer término, viene a representar una evolución gradual, meticulosa, esforzada, por cuanto el árbol en lo alto de la montaña ha de extender sus raíces con verdadero trabajo a fin de obtener el alimento que en la cumbre necesariamente es escaso, no comparable al del valle, y donde los elementos atmosféricos combaten con mayor rigor. Finalmente, por este sentido de verticalidad y necesita, implica un hito dentro del contexto en el que crece y una evolución gradual. Son varias las imágenes que lo componen. La del árbol sobre la montaña viene determinada por Ken y arriba Sun, lo vegetal. También es la evolución gradual de la garza que, partiendo de la orilla, finalmente acaban elevándose sobre el éter, encima ya del mundo terrenal, significando con ello el despego espiritual y el esfuerzo culmen. Y también pues el desposorio de un matrimonio a la forma tradicional, donde todos los detalles eran de vital importancia. Por ejemplo, llegar a la hora de la consumación del matrimonio, es decir, las arras o los anillos de boda o los distintos eventos previos, pues significaban en una consumación no ejemplar como augura este sagrado. Este es el que tenemos hoy que escalar meticulosamente con atención y finalmente transponer todos los terrenos, si lo logramos. Lo vamos a abordar con el primer eslabón de lo creativo, cuya exigencia al ser 100 abajo y 100 arriba, copartícipe con la labor cósmica de la evolución de la vida, pues exige en relación al consultante y su consulta la mayor elevación ética posible, la capacidad de poder preverlo en todo momento, cuando está el ánimo predispuesto y cuando no, de los elementos de justicia que lo propicien para su desarrollo armónico con perseverancia y también con la abierta disposición a introyectar, a meter a incrementar en el contexto de la mayor eticidad y la justicia, pues la necesaria participación en la evolución de los distintos tiempos con sus requerimientos. Dentro de este contexto, la línea primera muta llevando al 44, la segunda al 13 y la cuarta al hexagrama número 9. La primera línea dentro del contexto de dragón, energía celeste, energía espiritual, no confundir con el dragón de las leyendas occidentales, pues es una primera fase y el texto de la línea dice: dragón cubierto, no actúe. No actúe, ¿por qué? La respuesta pues la provee el transicional, porque sería prematuro cuando todavía, además, respondiendo a un encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente por parte del consultante y que significaría pues algo indebido. En la parte positiva del 44, cuya lectura no es ese encuentro con la línea débil, sino tener en cuenta que esa línea débil es la línea de Zoom,
el difusor, el viento difusor que llega a todas partes procedente del cielo, pues si es de este modo la lectura, el entendimiento, el consultante no se moverá prematuramente, cediendo a un sentimiento de autocomplacencia, sino que terminará de formarse en principio. Cuando así lo ha hecho en la segunda línea, que también muta y lo muestra ya ante la comunidad por los hombres en lo libre, que es el hexagrama que promueve esta mutación como transicional, pues le dice la línea al consultante, ahora mismo ya tiene los aprestos necesarios para ser constituido como dragón y digno de presentarte en el campo de la actividad frente a la comunidad y que tú mismo avisores y seas avisorado por aquellas entidades o personas dentro de la comunidad en lo libre que habrán de ser en algún momento tus pares. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo dentro del contexto este de energía celeste, pues vemos al dragón subido a una colina y está auscultando los vientos para ver cuál es favorable respecto de sus potenciales y su inclinación. Y el texto tradicional trae una nota de la libertad humana de carácter trascendente. Consultante, oculta en tu corazón. La cuarta línea lleva 9. El 9 es un arquetipo que promete lejanamente realización, pero que de momento lo que debe tratarse es, por medio de la racionalidad y la persuasión, esta impronta de lo creativo por querer tener forma, y es trabajar el carácter y en la propia intimidad, el texto conjunto de línea y transicional. Le dicen al consultante, nadie mejor que tú puede determinar si tu inclinación va a tener más empatía con A que con B, con el piano o con el violín. Tú mismo. Así que consultante, y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación evolucional. El siguiente arquetipo, lo creativo ha sido el primero. Ahora tenemos la tierra, los derivados, que si va en seguimiento de lo creativo haya conducción, pero si se adelanta la tierra extinguiría la vida sobre ella. No adelantarse. Sin embargo, el sur tiene una fuerza bastante equivalente a lo creativo, con el subrayado de que con abnegación hasta el final, por cuanto debe llevar en la práctica, en lo físico, en lo temporal y espacial, la idea de lo creativo, y con la advertencia de no adelantarse. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 15, la quinta el hexagrama 8 y la sexta el hexagrama 23. La tercera línea, dentro del contexto de lo receptivo, las terceras líneas no suelen tener un buen augurio, pues por estar multitensionadas, por la posición estructural dentro de esa rama y del nuclear. Pues inquietamente quisiera sobresalir, ser reconocida, buscar cómo puede anexionar cosas para que sea notoriamente reconocida. Y el texto le dice, no es cuestión de darle lugar por medio de esta inquietud, moverte cuando ya tienes una función que cumplir, delegada de arriba. Limítate a cumplir modestamente. El arquetipo transicional que promueve es el 15, la modestia, pero también la balanza de equilibrio de la justicia cósmica, que vacía lo que está demasiado lleno y llena lo que está escaso. De manera que con modestia cumple tus funciones y no pretenda ni sobresalir ni reconocimiento
ni que te movilice ninguna otra cosa que no sea el cumplir equilibradoramente con tu deber. La línea quinta, siendo central del trigrama externo en este contexto de receptividad, de seguimiento, promueve como transicional el arquetipo de la solidaridad, pero lejos de significar una solidaridad aparatosa o de carácter externo, pone como muestra la ropa interior amarilla de los antiguos emperadores, implicando que la nobleza y los sentimientos expresos deben emerger del corazón, del interior, y no ser una parafernalia externa. De manera que del interior se muestre del natural el sentimiento de solidaridad. La línea sexta, final de este contexto de ámbito restringido y de seguimiento de lo creativo, pues el dragón Jin entra en conflicto con los límites que le son naturales y entra en lucha queriendo ser creativo. El texto augura que se derrama sangre negra y amarilla de ambas partes, pero finalmente quien tiene toda la de perder es el consultante por transgredir el ámbito de su circunscripción. El complementario transicional así lo augura, que es el hexagrama 23, cuya denominación ya indica bastante el derrocamiento, la desintegración. No vayas más allá, sino fomenta tu base con generosidad. Y sobre esa plataforma inicial, con ejemplar elevación evolucionaria. El siguiente arquetipo es el parto. Tenemos al hexagrama número 3, la dificultad inicial, Chen, trueno, Sun, viento, perdón, Chen, trueno, Kan, agua, una densa y caótica plenitud que es necesario ordenar. Por otra parte, Chen también es el primogénito delante de la bolsa amniótica, agua, la significación del parto. Tanto en un caso como en otro es necesario designar ayudantes capaces en relación al objeto de la consulta, obviamente. Las líneas para el consultante, sin embargo, son la primera que lo lleva al 8, la tercera que lo lleva al 63 y la sexta que lo lleva al 42. En la primera línea se le permite al consultante, puesto que estamos en la dificultad inicial, igual que al niño, al jovencito que empieza a trastabillear a sus pasos y no sabe dentro de la dificultad a quién adherir solidariamente para iniciar con firmeza sus pasos en el mundo. El complementario transicional es la solidaridad, es el rama número 8, y pues en principio naturalmente entre las opciones de que tiene delante debe saber dónde encajar, si va a liderar en relación a su consulta, si se va a poder añadir por la energía de la derecha o por la de la izquierda y cuándo. No debe tardar demasiado en determinarse porque puede que pasen las circunstancias. Y si dentro del contexto que hay delante, pues no está, porque la solidaridad promete alegría y logro para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Si esas opciones no están acordes con lo que tiene delante, el consultante tendría ocasión de poder consultar otras opciones, pero debe determinarse y saber elegir adecuadamente. Necesita solidarizar, por tanto, con esta primera línea para solventar sus dificultades iniciales. La línea tercera, dentro de la dificultad inicial, ya hemos dicho que son las terceras, por ser transicionales, tienen un augurio difícil, pues esta efectivamente promueve como complementario transicional el hexagrama de 63,
Dice, ya estás en un límite, ya has estirado la paja al máximo con llegar a esta línea. Que trasladándolo en relación a la línea, a la línea, efectivamente el complementario, pues significa el lindero del bosque, que el pueblo tiene bien delimitado para que las criaturas no vayan a perderse. Y el consultante aquí tiene la tendencia a querer aventurarse en el bosque sin la guía del guardamonte y acabaría en vergüenza porque es por su propio placer, por su gusto, que se extravía de este límite que ya establece lo máximo que se puede estirar la pan. De manera que ojo porque finalmente se descubriría a sí mismo y sería descubierto en vergüenza. La línea sexta, pues el consultante no ha introspeccionado bien ni ha introyectado intelectivamente y en la práctica estas limitaciones y ha volteado por encima del muro ya del extrarradio de la civilización y lo vemos lamentando y derramando lágrimas de sangre y el texto que provee como transicional 42 que en términos así coloquiales viene a decirle porque es la estimulación del carácter, el noble donde ve el bien lo hace suyo, si tiene defecto se deshace de ello, estás caído porque te has extralimitado, hasta cuando vas a llorar, levanta, deslastra de vulgaridad, eleva tu carácter y con ello exhorta a aquellos otros que estén a punto de transgredir como tú, pues que no lo hagan. Así que y sobre esa base inicial, con ejemplar aplicación, a evolucionar. El siguiente arquetipo es la necedad juvenil, el grama número 4. Representa el magisterio, lo bien establecido, la comunidad, la lengua, el espíritu, las leyes, y en ese entorno, pues el joven ha de abrirse camino paulatinamente, con docilidad, siempre en relación a la gravedad circunstancial, no solo orográfica, o que le va imponiendo la estructura en la que debe desenvolverse y abrirse camino. Dentro de este contexto, mutan para el consultante la segunda línea, que lo lleva al 23, la tercera, que lo lleva al 18, y la quinta, que lo lleva al 59. En la segunda línea vemos que el consultante es apto para el gobierno de la casa, como dice el texto tradicional, pero dentro de un campo restringido. El complementario transicional, el 23, el derrocamiento, no ir más allá de este contexto, pues implica eso, no avanzar, sino fomentar la base con generosidad, es decir, remitiéndonos a la situación del consultante y su pregunta, tiene capacidad inicial para poder desarrollar el comienzo de su trabajo, de su labor, de su propuesta. Obviamente no lo va a hacer como un perito, como un maestro, hay que soportar esa impericia y al mismo tiempo fomentarle la base con generosidad. En la línea tercera, sin embargo, vemos que el trabajo está echado a perder porque tiene una veleidad grande, que lo mismo ahora mismo se enamora de una idea, que dentro de 5 minutos de otra, y mañana cuando haya comenzado recién una labor, ya le llega otro influjo y se va detrás de él. Y la línea le dice, esto hay que corregirlo, así no se puede trabajar. Párate, retrocede en el tiempo para analizar en función de qué dejación de cualidades pertinentes has permitido que se coloque esta debilidad, corrige esa mala base y cuando hayas establecido otra, ya tienes previo esta veleidad, pues deberás vigilar que no hayas elegido otra vez malamente o que derive de mal modo. En la línea quinta, que es de la gobernación del contexto, pues tenemos que el consultante ha debido corregir las deficiencias primeras
y ahora está perfectamente maleable en relación al magisterio y a las facultades que se provean en ese magisterio y es plegable y en función de la alta finalidad que indica el complementario transicional, el 59, una alta ascendencia cósmica para la humanidad, en virtud de la cual, dependiendo del contexto familiar o social en el que nos hemos criado, pues tenemos unos ciertos enroques egoicos, pero como estamos en un contexto de aprendizaje, pues los vamos a disolver para abarcar mayor campo de humanidad. Aquí tenemos una circunstancia muy adecuada tanto para el maestro como para el alumno. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación evolucional. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 5, la espera. Tenemos nube en lo alto del cielo, pero todavía no llueve. Y el campesino ancestral pues se sienta en su mesa, comparte el pan y el queso con los vecinos y juegan una partida de lo que se lleve en su contexto, mientras revisa los aperos para cuando caigan las gotas o la lluvia, pues a la labor. Pero entre tanto, esperar. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea, que lo lleva al 48, la segunda que lo lleva al 63 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 9. En la primera le dice, para empezar, quédate en esa base inicial, todavía previa a la ciudad. Toma el modelo de una capital antigua en la pradera. Todavía no han abierto las puertas de la ciudad, de manera que todos los congregados pues, pueden tener finalidades muy dispares y ahí no conviene pues, contraer compromiso, la cosa está lejana y sí compartir el agua, el pozo, que es el complementario que nos invita a mantenernos en los fundamentos de la convivencia. Reparte el agua, pero no más que eso. Espérate ahí en la pradera, tranquilamente, porque la cosa todavía está lejos. Muta la segunda línea, el consultante adolece de cierta inquietud, ha dado un paso más, con ello ha provisto cómo transicionar el máximo estiramiento que es posible, porque el 63 ha estirado la paz después de la consumación, significa eso. Al principio orden, ahora ya estamos en terreno de inestabilidad. Se ha metido en la arena y es inestable. Si no pierde el sentido de la finalidad y no sigue avanzando de ese modo, pues quizás pueda conservar enteramente sus opciones de futuro. En la línea sexta, dentro del contexto de la espera, pues finalmente ha sabido esperar sin precipitarse más y llueve, pero ha llovido y ha pasado el tren en relación a sus esperanzas, no era el destino que él quería, no es lo suficiente, la desazón es como haber perdido el tren. Pero el texto dice honra a los tres invitados que van a llegar. Y para ello, como el consultante en principio se siente internamente pues decepcionado, pues deberá trabajar el carácter con el arquetipo número 9, que por medio de la capacidad persuasiva de la razón, penetrar en su propia base del carácter, ir perfilando, mira, es que aquello no era y ahora tienes que aceptar, prepárate debidamente para aceptar las nuevas condiciones que se presenten. Y sobre esa base inicial, pues con ejemplar elevación podrás evolucionar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 6, el conflicto. Tenemos arriba a Chen y abajo a Kan, el agua. Cada uno tiene una tendencia divergente. Esto en la naturaleza no indica ningún problema.
pero en el ámbito de lo humano, significando que vamos a por el mismo alimento en individuos de muy distinta naturaleza, pues hay un conflicto en el que cada uno de ellos está investido de sus propios criterios y de su propia naturaleza y cree que tiene derecho a una porción que realmente, vista en el contexto global, pues no es exactamente así y ello genera conflicto entre ambas partes. Lo mejor de un conflicto es no tenerlo, si se acaba de entrar lo mejor es dejarlo y si no hay más remedio que pasar por él, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Dentro de este contexto, las líneas para el consultante son la segunda, que lo lleva al hexagrama 12, la tercera, que lo hace al 44, y la cuarta, que lo lleva al 59. La segunda línea del conflicto le dice al consultante, aquí no hay nada que hacer, mejor ni te lo pienses, lo opuesto es tan grande y el contexto es tan desigual, el complementario transicional, no hay ninguna conexión entre lo yin y lo yang. El noble en una situación semejante, aunque tenga que padecer ciertas carencias y soledad, busca refugio en su ser esencial. La línea tercera que también muta le dice, en este contexto de conflicto no debieras tratar de buscar notoriedad, buscando por allí o por allá cómo puedes implementarte a ti mismo para ser reconocido en la labor. Eso sería tanto como teniendo una obligación que cumplir, ceder a una debilidad que viene provista por el 44. No, no cedas autocomplaciente a esas debilidades. Toma la lectura de Chien arriba y Sun abajo del 44, que es el difusor de las órdenes celestes, y si ya está a cargo de una función, limítate a controlar debidamente esa debilidad. La cuarta línea, que es primera dentro del trigrama externo, pues le dice al consultante, aquí la razón es diferente, podría ganar frente a un individuo o unas condiciones de debilidad del oponente, pero no hay ninguna base espiritual, ni moral, ni legítima que te ampare en ganar indebidamente. Por tanto, el transicional, el 59, que inspiraba a los antiguos reyes en la fundación de templos para que cuando las poblaciones transhumantes de regreso a su principio eh, fueran cada una por un lado, reconociendo esa ascendencia de lo humano, de lo trascendente y la unicidad de lo humano, pues penetraran en su propio interior y desenrocaran de su propio egoísmo aquello que los separaba de los principios éticos y espirituales de los demás. Y con ello abarcaban mayor campo de humanidad, que es lo que necesita proveerse a sí mismo este consultante para no querer abusar de su poder circunstancial. Así que, y sobre esa base inicial consultante, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el de la inocencia, el sagrama número 25. Está compuesto por un circuito perfecto en el que arriba está Chen, el cielo, y abajo Chen, el primogénito, y hay un aprovechamiento de la energía entre padre e hijo, por decir así, que no lo nubla ninguna segunda intención ni lo desvía ningún encuentro fortuito. Dentro de este contexto de la inocencia, mutan para el consultante y su pregunta la línea primera que lo lleva al hexagrama 12, la tercera que lo lleva al 13, la cuarta que lo lleva al 42. En la primera línea de la inocencia, el texto desde lo trascendente por medio de lo oracular
reconoce que los primeros impulsos genuinos del corazón suelen ser inocentes, y que se los puede seguir. Pero a la vista del complementario transicional, que es el hesagrama número 12, donde el consultante se va a encontrar con un medio en el que prevalece lo vulgar y cuyo texto del 12 le dice: el noble en unas circunstancias como esta, antes que colaborar con el vulgar, aunque tenga que padecer cierta soledad y carencia, busca refugio en su ser esencial. De manera que consultante sí puedes ofrendar, pero de manera testimonial, y luego buscar refugio en tu propio ser esencial. La línea tercera dentro del contexto de la inocencia, que también muta, pues le dice al consultante, la mutación lo lleva delante de la comunidad con los hombres en lo libre. El sol está arriba, perdón, arriba está el cielo, debajo del cielo el sol, y las criaturas salimos con nuestros pertrechos a cubrir nuestras necesidades, con nuestras capacidades, y lo vamos a hacer con el respeto debido a nuestra propia dignidad y a la de los ciudadanos, independientemente de qué contexto sean. Pero solo el noble, dice el texto, tiene la capacidad de estructurar dentro de los distintos barrios o segmentos que componen esa abierta comunidad. Y en este caso, la línea tercera, aún dentro de la inocencia, le dice al consultante: no vayas a ser un prematuro depósito de confianza delante de cualquier puerta de la primera que te encuentre de la comunidad, porque el primer desarmado que pase por allí se va a apropiar de lo tuyo. La cuarta línea, dentro del contexto de la inocencia, pero ya primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, por si es alguna prematura inquietud la que le ha llevado a la tentación, espero que la haya resuelto adecuadamente, sin hacer depósito de confianza, creyendo que iba a perder opciones. La cuarta línea le dice: consultante, nada de lo que esencialmente te está destinado por el cielo en tu existencia vas a perder si miras el transicional, que es el 42, aumento del carácter. El noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Si tiene defectos, se deshace de ellos. Y con eso no solo está permanentemente elevando su carácter, sino que exhortando a buenas disposiciones de emprendimiento. Nada vas a perder tuyo esencial si te ocupas en deslastrar de vulgaridad y seguir una senda de crecimiento del carácter en un sentido positivo. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente arquetipo es el hesagrama número 26, el gran transformador o la universidad de la vida, como suelo llamarla, también la renovada biblioteca de Alejandría en la actualidad. Allí está todo el conocimiento humano, sagrado y profano, donde vamos a formar a nuestros muchachos para que cambien sus energías primitivas y emergentes por facultación para ganarse el contexto de respeto, dignidad y alimento dentro de la civilización a la que pertenecen. Dentro de este contexto mutan para el consultante la primera línea, que lo lleva al 18, la segunda, que lo lleva al 22, y la quinta, que lo lleva al hexagrama normal. En la primera línea vemos que el consultante pues ha obtenido, siempre me valgo del mismo ejemplo, pero creo que es ilustrativo, ha obtenido en el preuniversitario, en el bachillerato, en la selección, pues un número, una nota muy elevada, y puede entrar a la universidad
y deambula por sus ámbitos y se dirige a la facultad que ha elegido, pero cuando encuentra realmente desmenuzados los textos que debe abordar, pues ve que aquello está en total contradicción con sus capacidades y sus potenciales. Luego aquí hemos echado el trabajo a perder, que es el complementario que provee transicionalmente la mutación de esta línea. ¿Qué debemos hacer? Pues pararnos, retrotraernos en el tiempo para ver cuando quisimos de manera indolente eh, eh, que se nos colara la idea de esta facultad cuando no es para nada pertinente, corregirla y como ya hemos errado una vez, a la hora de poner otra o de elegir otra, vigilar que no cometamos los mismos errores. En la línea segunda, que también muta para el consultante y lo lleva además al hexagrama 22, en su faz, como suelo decir, torticera, porque si bien el 22 es el arquetipo de las bellas artes y del adorno de la naturaleza, es decir, el firmamento como la tierra, pese a sus complejos elementos constituyentes, pues a la vista del ser humano aparece como un elemento de belleza, pero en cambio en lo humano puede encubrir belleza que no es tal y puede también proyectar falacias de espejismo. Y en este caso el consultante eh, no ha superado del todo el trabajo en lo echado a perder, porque ahora mismo lo vemos queriendo avanzar tras un nuevo espejismo. Para nada, esto si lo anterior era el trabajo en lo echado a perder, ahora mejor tira la llave del coche y te dirija a matricularte porque es totalmente inadecuado. Así que consultante sobre esto, penetra la línea quinta, lleva al hexagrama número 9. En la línea quinta, el texto del transicional es el 9, pues, cuya promesa está más lejos aún que el propio hexagrama de la espera. Hay, sin embargo, sí, una promesa ancestral, espiritual, pero ni siquiera hay nubes para producir lluvia y lo que sí hay es la obligación de penetrar con la razón en el propio carácter hasta el fondo para erradicar mm, esa emergencia compulsiva que nos lleva constantemente a errar y la tratemos en su propia base. El texto es muy elocuente literalmente cuando habla de quitar el diente al jabalí o el jabalí convertirlo en capón. Así que sobre esa base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el 27, hexagrama de la alimentación. Una línea yang al principio, otra línea yang en la sexta posición, todo lo demás partido, una boca abierta. Alimentación, pero no solo de elementos biológicamente fungibles, sino de psicológicamente asimilables, intelectualmente y espiritualmente. Y no solo asimilable de manera pasiva, sino aquello que desarrollamos, incluso en nuestras conversaciones ordinarias, forman parte de nuestra manera correcta o incorrecta de alimentación. Y lo propio es perseverar en la manera correcta de alimentar todo nuestro proceso de alimentación integral. Para el consultante muta la línea primera que lo lleva al 23, la tercera que lo lleva al 22 y la quinta que lo hace al 42. En la primera, pues lo vemos, el texto dice, dejas escapar tu tortuga mágica y me miras a mí no, al oráculo, por la comisura de los labios caídos, envidiando la suerte del que tienes a un lado. Esto es humillante.
El complementario transicional 23, el derrocamiento, no emprendimiento de ese modo, sino fortalece tu base con generosidad. No dejes escapar tu tortuga mágica. La línea tercera dentro de este contexto, todavía no solo el consultante ha soltado su tortuga mágica, sus propias validaciones por el espíritu y por la evolución material, sino que ahora pretende alimentarse con, digamos, por decirlo de una manera, con trazos gordos, gruesos, de una manera viciada, como si que se quisiera alimentar solo de golosina o de droga. Esto es un espejismo totalmente indebido. El complementario transicional otra vez nos muestra al 22, desafortunadamente en su aspecto torticero, de espejismo, ya que he mencionado la droga, como de alucinación. No es para nada correcto, es humillante y degradante en últimos términos, incluso a niveles físicos. La línea quinta, que también muta y lleva el hexagrama 42, pues le dice al consultante: ¿eres consciente de responsabilidades de alimentación en esa posición? Y también eres consciente de tus carencias para proveer la alimentación adecuada. Desvíate de esa manera, toma como arquetipo transicional al que tiene, que es el 42, el aumento del carácter, que el noble, donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos, se deshace de ellos. Y tú tienes esas deficiencias, de manera que ves buscando el bien, deslastrándote de vulgaridad, estarás elevándote en condiciones y al mismo tiempo exhortando a tu entorno de que estás mejorando. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente arquetipo es el de la sobrecarga, el hexagrama número 28, una primera línea y una última partida y todo lo demás, línea ya. Una doble techumbre que amenaza con hundirse, ya cruje la viga maestra, hay que tomar la capacidad de reflexionar sobre el asunto, mirando los principios creativos, aguantando soledad, mm, y sabiendo discernir con serenidad cómo distribuir esta sobrecarga que tengo de elementos que amenazan con el hundimiento. A ver cómo logro dinamizar distributivamente esta sobrecarga. Dentro de este contexto, para el consultante, muta la línea segunda que lo lleva al 31, la cuarta que lo lleva al 48 y la sexta que lo lleva al 44. La segunda línea, para empezar, le dice el texto al consultante: vive en un contexto de gente seria o adulta o adultas y debe limitarte por contacto que todavía tiene, dirigir las raíces hasta el arroyo donde corre el barrio y allí entre el elemento jovial disponte como el 31, el arquetipo del cortejo, aquietando tu interior sin pretender saberlo todo, abrirte a cortejar para retoñar. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, le dice: debes aceptar ayuda, ayuda para proveer en lo elemental, en lo fundamental de tu necesidad, como indica el transicional, el pozo. Provéete del agua necesaria o de los elementos fundamentales de esta ayuda, pero no vayas a querer hacer piruetas y oropeles sacando de esta ayuda puntual.
La línea sexta, dentro de este contexto de sobrecarga, línea partida en la cumbre, y aquí dice, debes, consultante, afrontar lo que te depare el destino en este proyecto sin ceder a debilidad, aun cuando el agua tenga que cubrirte la coronilla. El complementario transicional es el 44, no cedas a autocomplaciente debilidad. Permeabilízate de la faz positiva del 44, corrige de arriba de los principios celestes la difusión que hace el viento debajo de sus principios y no te permita debilidad. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente eslabón es el hexagrama 29. Can y Can, lo abismal, el agua, peligro objetivo, pero también un magisterio ancestral donde los haya y fertilizador por excelencia. Sin agua no habría vida y sabe sortear todos los peligros. ¿Cómo? Fiel a sí misma, con transparencia y con una perfecta adaptación circunstancial, allí por donde va discurriendo y la gravedad le abre camino, por allí sin otras pretensiones, discurre fertilizando. Dentro de este contexto, muta para el consultante la segunda línea, que lo lleva al hexagrama número 8, la tercera que lo lleva al 48 y la sexta que lo lleva al 59. En la segunda línea vemos al consultante en medio del río, en peligro objetivo, y lo vemos que solo saca la cabeza, pero que en una y otra ribera, esta es mi propia imaginería para ilustrar que el complementario transicional es la solidaridad, en una y otra ribera tiene vínculos de solidaridad por la que salvarse, aparte de por su propia vida, pero teniendo en cuenta que, bueno, mantén la cabeza fuera, que es a lo que puede, y manténla por tu propio tipo y por la solidaridad que debes, o a lo que dejas detrás, o allá hacia donde pretendes. La línea tercera lo vemos en una tesitura aún más difícil porque está entre la espada y la pared, como diríamos coloquialmente por mi contexto cultural y sociocultural. Y el transicional te dice, mantente ahí en lo elemental, en el agua del pozo. El 48, solo los fundamentos de la vida. Ahí no estás en condiciones de pedir otras cosas ni poder compartir otras cosas. No puedes retroceder, no puedes avanzar. Y con la línea sexta, que también muta y lleva al 59, pues la situación no solo no ha mejorado, sino que lo vemos rodeado de rocas inexpugnables y de zarzas y de lianas que lo tienen liado, pero todo esto no son más que sus propios vicios y pasiones. De manera que el complementario transicional, el hexagrama número 59, arquetipo en el que, en virtud de la alta ascendencia espiritual de todo lo humano, el consultante debe dirigir la razón hacia su propio interior para analizar cómo el egoísmo lo ha llevado a este enredo de vicios y pasiones en el que está, y comience por lo pronto a diluirlo, y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente eslabón en nuestro contexto es el hexagrama número 30, LIP, lo adherente, la capacidad de adherir a algo esencialmente, de perseverar con docilidad en su cultivo, separando lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, a fin de proveernos de luz y de luz en relación a la consulta puntual del consultante. El consultante, sin embargo, debe prestar especial atención a las líneas y sus transicionales,
que son la primera que lo lleva al 56, la cuarta que lo hace el 22 y la quinta que lo lleva al 13. En la primera línea vemos que se entrecruzan los pies según el texto, la huella de los pies se entrecruzan. Ahí como cuando se empieza a andar, pues en el principio de la adherencia, o cuando se empieza un fuego, se sopla por aquí, se sopla para por allá, hay un trastabilleo, un entrecruce, pero si no se pierde la propia dignidad y centralidad, pues se va a encontrar un camino al que adherir sin arrastrar fuero, con total respeto a las condiciones que nos imponga el camino y aprendiendo. El transicional nos muestra ese camino que es el 56. La siguiente mutación se produce en la línea cuarta, que es ya primera del trigrama externo, y le dice al consultante en este contexto de fuego en el que estamos, dice, rehúsa una idea aparentemente brillante, pero sin sustancia, porque como un fuego de artificio te contemplarían un momento abriendo una puerta y saldría succionado cuando no empujado por la otra y te consumiría como fuego de artificio, representando este arquetipo al 22, la gracia en su aspecto menos favorable, que es el de un espejismo, una idea insustancial, aparentemente brillante. La línea quinta, línea de gobernación en el centro del trigrama externo, pues dentro de este contexto de pregar, buscando luz, se ha alcanzado una alta claridad, pero dice, no te vayas a quemar, ¿eh? Ojo que el fuego guarda con la madera la misma relación que el intelecto con la vida. Puede consumir la madera y el exceso de penetración en los asuntos puede llegar a quemarte. Conserva esta luz que has adquirido porque todavía deberás desenvolverte ante el transicional, que es la abierta comunidad de los hombres en lo libre que tienes delante. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente arquetipo es el representado por el progreso que en un solo día hace la luz solar que entre el oriente y el occidente, por donde nace y se pone, lo ilumina todo. Los requerimientos para el consultante, la capacidad receptiva abierta y el pasar un luminar potente desde su mayor elevación para escrutar como un escáner desde los bajíos hasta las mesetas y las cumbres y dotarlas efectivamente de luz para progresar. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 56, la cuarta lo hace al 23 y la quinta al hexagrama número 12. La tercera línea, dentro de este contexto de progreso, pues le dice al consultante, en principio vas a tener gente, hay una conjunción de personas acorde para transitar un camino previsto y acorde con la determinación de ambos y en la que del grupo y en la que deberéis aceptar, pues, o debes aceptar, hablaré en primera persona, para el consultante, sin arrastrar fuero, sin criticar las costumbres por exóticas que te parezcan, con una visión magra en lo personal y con una atención muy atenida al aprendizaje del camino. La cuarta línea, que también muta, pero ya ligeramente superior, está la primera del trigrama externo y además es ministerial o funcionario. Y aquí vemos que el aprovechamiento es harto vulgar porque el texto le dice mm, progresas como un hámster acaparador. Si prosigue así, el 23 en su peor aspecto, en su aspecto de seguir de ese modo,
es el propio derrocamiento y que se te vean las vergüenzas porque estamos en un momento de progreso expansivo rápido. La manera correcta de progresar en este contexto no es acaparar para sí, sino todo lo contrario, fomentar la base con generosidad, ya que está en una posición de funcionario o de ministro, de mediador. En la quinta línea, el 35 del este del progreso, ojo central de Lee, ya dice, en esta situación no debes tomar a pecho ni pérdidas ni ganancias en el ámbito de lo material. Recuerda un poco la sentencia de Eclesiastés, todo lo que ves, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero no tomes a pérdida ni ganancia en este contexto y toma la imagen expresa del 12, que es el transicional, la desconexión, donde el noble, aun cuando tenga que padecer de carencia y de cierto sentimiento de soledad, pues busca refugio en su ser esencial. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente arquetipo se ha puesto la luz. Aquí es el ocultamiento de la luz, el hexagrama número 36. Tenemos al Sol abajo y encima la Tierra, cosa que en el ámbito de la naturaleza sucede todos los días, pero que en el ámbito del ser humano significa que una muchedumbre vil es la que prevalece en el entorno, en el medio, en la política, en la cultura, en la economía, en las relaciones sociales, y en tal contexto lo mejor que hace el noble, si es que tiene algunas luces, tanto por sí mismo como por la luz que pueda proveer, es pasar anonimado entre la oscuridad, no hacer brillar su luz. Pues bien, dentro de este contexto, para el consultante, muta la línea primera, que lo lleva al hexagrama 15, la quinta, que lo lleva al 63, y la sexta, que lo lleva al hexagrama 22. En la primera línea del oscurecimiento de la luz vemos un esfuerzo por parte del consultante en su espíritu de nobleza de querer levantar el vuelo, pero va a ser sorprendido inmediatamente por los vulgares, va a tener que amagar las alas y hospedarse además en el mismo sitio que los viles. El texto dice que el noble durante 3 días no come nada, amaga, sí, y soporta eh, la, las bromas chuscas cuando no las ofensas directas del vulgar, pero ya con esta actitud de modestia está equilibrando como el arquetipo transicional nuestra de la modestia, el programa número 15, que es también balanza del equilibrio de la justicia en lo universal. Con la quinta línea, dentro de este contexto, ya siendo la gobernación y el máximo estiramiento de la paz, que es el complementario transicional que provee esta línea, que puede llegar, ha llevado la paz al máximo, pero no puede huir de la gravedad circunstancial y para no participar con ella, el 63 ha estirado la paz al máximo, ya se rompería. Pero para no colaborar con los viles, que no puede huir, pues está justificado que hasta finja que estás loco, que eres total inútil para todo. La línea sexta dentro de este contexto es un leve refresco de esperanza que le dice al consultante esta oscuridad que ahora gobierna, que en principio pudo haber subido para luz, ahora es oscuridad, pero la oscuridad, como el nihilismo, necesariamente se consume a sí mismo y terminará en una descomposición de fuego de artificio, como representa el 22, otra vez en la bella forma, en su aspecto torticero por el uso humano,
y se terminará en ceniza. Y sobre esta base inicial con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el de la reunión, hexagrama número 45. En la tierra está abajo y un lago sobre la tierra donde convergen todos los veneros de esta vertiente. También es el final de la cosecha donde todos los que hemos participado en la reunión pues debemos estar dispuestos al sacrificio de ir a separar las gavillas, separar el trigo de la paja. Hay que haber una predisposición al sacrificio por el mantenimiento del conjunto, que también significa un templo, donde se reúnen todos los que participan de una misma tendencia espiritual o un conjunto musical o una obra de teatro. Dispuesto al sacrificio, pero también advertido de que no todo el que dice participar de una idea, pues la lleva a la práctica en la realidad. Pues bien, dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 31, la línea cuarta al 8 y la sexta al hexagrama número 2. La tercera línea dentro del contexto de la reunión le dice al consultante, aunque ya están todos reunidos y haya una pequeña humillación en que quiera ir a cortejar, como indica el transicional, hexagrama número 31, mira los arquetipos, Ken se aquieta, no pretende saberlo todo y se abre receptivamente para cortejar. Algo deberá colegir de este encuentro de cortejo. La línea cuarta te dice consultante, verdaderamente el transicional demuestra por ser arquetipo de la solidaridad que lo que está en tu corazón está en tus actos también y que es verdaderamente el motivo central de la ideología de la reunión el que solidariamente te convoca y te promueve. La línea sexta te dice, aunque no llegues a tener la cohesión deseable y tu corazón tenga que orbitar y tú con él como satélite en la estratosfera o un antiguo griego en el exilio, pues no pierda tu conexión esencial, fundamental, aunque tengas que llorar y lamentarte. Complementario transicional, que es el 12, pues él exige al noble que soporte su soledad y sus carencias al refugio de su ser esencial. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el empujar hacia arriba, como lo hace el esqueje de la planta en cuanto ha roto la semilla. Se dirige orientado hacia la fotosíntesis que ha de producirle el sol. En términos humanos, el consultante debe buscar tener un patrón ejemplar en relación a lo que pretende para que lo guíe y con su propio esfuerzo participativo. Dentro de esta consulta tiene la línea segunda que lleva al 15, la quinta que lleva al 48 y la sexta que lo hace al hexagrama 18. La segunda línea le dice al consultante la visión trascendente por medio del oráculo, puesto que tu corazón es fuerte y leal, sacrifica en los extremos, como indica el transicional, no sea que te sobren elementos o que te falten, sitúate con modestia y sacrifica con modestia por este empuje hacia arriba. La línea quinta ya en la gobernación le dice, le vuelve a decir al consultante, pero no te enardezcas y quieras saltar las gradas de tres en tres. Ve fundamentando en base a lo elemental, a los elementos fundamentales, como debe extraerse del transicional que es el 48. Agua, exhortación en lo básico
para ir fomentando los peldaños con base suficiente de sostenibilidad. En la línea sexta, pues consultante, ojo que te has salido por el extrarradio y andas en un contexto en que como no tengas una perseverancia en la corrección, es más, el complementario transicional, el 18, directamente el trabajo en lo echado de que hace por estos suburbios insanos. Corrige por qué te has metido aquí, corrígelo y cuando eches a andar de nuevo, mira que no sea otra vez para salir de lo correcto. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el del cambio, la renovación, que abarca un espectro tan amplio como la espesura o la densidad del pelaje de los animales, ya estén en las estepas, en los desiertos o en lo alto de las montañas, los cambios de era geológica, el día y la noche, los calendarios y las revoluciones. Han de conciliarse la necesaria sabiduría con los elementos ejecutivos para llevarla eficazmente en tiempo y práctica, sin así como se sucede en los días, sin dramatismo, con fe. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 31, la cuarta al 63 y la sexta al hexagrama número 13. En la primera línea de la revolución del cambio, pues una primera línea, en la primera línea del hexagrama, el primer impulso querer cambiar, para nada, párate y disponte como te indica el transicional, el arquetipo de cortejo, aquietamiento, el noble se aquieta en su interior, no pretende saberlo todo y se abre receptivamente para buscar un ensamblaje pertinente con un cambio cuando haya de producirse y se den las correlaciones pertinentes. La cuarta línea, que ya primero del trigrama externo y después de haber corregido el consultante estas nociones fundamentales, pues ya sí que está en condiciones de poder la capitalidad de la que rige las condiciones de gobierno ahora mismo a otra ciudad. El cambio de ciudad lo estira donde mejor procede y se ha estirado la paz, como indica el transicional, el 63, después de la consumación, a su maximidad. Pero el texto dice, al principio orden, al cabo confusiones. Ahora que has estirado la paz al máximo, lo que debe hacer es velar que no devengan en decadencia. Con la sexta línea hay una advertencia importante para el consultante. Dice, el noble estos cambios los produce finalmente con la elegancia de la piel de la pantera que nos muestra la expresión literaria de esta línea. Pero el vulgar no hace más que simular un enmascaramiento externo ante la comunidad por los hombres en lo libre, que es el hexagrama transicional que provee esta mutación. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el caldero sacrificial, en el que las antiguas culturas cogían lo mejor de la cosecha y por medio del ámbito sacerdotal lo ofrecían a los espíritus de los antepasados y las divinidades. En el campo de nuestra civilización son los elementos de la cultura, de la superestructura cultural, los que valiéndose de ello, pues con los elementos, siguiendo el símil del caldero, los elementos del huerto, pues los llevan a un condimento exquisito para todos los comensales dignos que se van a reunir en nuestra ciudad. Dentro de este contexto de transformación de lo aparente hasta elevarlo a civilidad, pues mutan la línea segunda llevando al 56, la cuarta que lo hace al 18 y la quinta al 44. La segunda línea dentro del contexto del caldero de esta transformación cultural, le dice el consultante, veo en tu cesta viandas ricas y envidiables.
pero todavía te queda camino, como indica el tradicional, que es el andariego, que andar, al que adaptarte, sin arrastrar los fueros, siendo respetuoso con el contexto, no exigiendo más que una magra pitanza para tus ambiciones y muy atento a lo que debes aprender durante el camino. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, pues por exceso de ambición y querer abarcar demasiado, o mucha precipitación en querer llevarlo pronto, pues lo que hacemos es el condimento volcarlo sobre los comensales. Vergüenza y humillación, trabajo echado a perder, analiza por qué ha devenido en esto, corrige cuando empezó a inquietarte, a dejarte pasar indolentemente esta manera mala de llevar la cuestión, corrígela y a la hora de poner otra base, vigila que no derive otra vez de mala manera. En la línea quinta, en la gobernación, vemos que finalmente el caldero ya tiene denominación con de origen, con argolla áurea, y la cocción está en un grado de ebullición estupendo, pero todavía debes perseverar en que no le falten la sal, las especias y que cada de los elementos que contienen pues tengan el grado pertinente que exige el guiso. Según su receta, no vayas a permitirte ninguna debilidad, como indica el transicional, sino todo lo contrario. Atento a la receta de la gran civilización para que aquello termine finalmente pues, en un buen condimento. Y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. El siguiente arquetipo es el de la verdad interior, hexagrama número 61. Tenemos abajo al trigrama Tui, arriba a Sun, y entre ambos un hueco significando la capacidad de prejuiciada en que el consultante debe asumir lo que tiene delante para serenamente analizarlo con profundidad racional y cuando lo haya deglutido como cosa propia y forme parte de su propio ser, pueda darle una expresión externa de carácter transformador por su pura verdad y profundidad. Dentro de este contexto, mutan para el consultante la primera línea llevándolo al 59, la segunda que lo lleva al 42 y la tercera que lo lleva al hexagrama número 9. La primera línea dentro del contexto de la verdad interior lo que requiere es estar bien dispuesto y abierto y sin segundas intenciones. Y si tuviera segundas intenciones, que haga uso del 59, que es la capacidad de llevar el razonamiento en virtud del reconocimiento de lo trascendente de la unicidad del humano, desenrocar los propios egoísmos y pasiones y disolverlos para poder ayudar y expresar una verdad con mayor campo de apertura humana. La segunda línea dentro de esta verdad interior vemos que el consultante, pues, cuando encuentra alimento, cuando encuentra una copa de vino, una botella de vino, la abre, saca la copa y la brinda con su entorno de competencia, con toda discreción, obviamente, pero con generosidad y exhortando a la buena camaradería y al buen emprendimiento. El 42 es la elevación del carácter, el noble, donde ve el bien, dice el texto, lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ellos. Con esto no solo está produciendo la mayor elevación de su carácter, sino que está dando un ejemplo exhortativo para el emprendimiento generoso. La línea tercera en este contexto de la verdad interior le dice, sin embargo, no debe hacer depender los cimientos de tu personalidad, de tu creencia y de tu comportamiento, de que vengan amigos festivos y te alegres con ellos cuando vienen y cuando se van te sientas tristeza. Toma
nota del transicional, échale mano, por decirlo de una manera coloquial. 9, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño, que promete el futuro, pero que por el momento, para ese futuro, debes trabajar sobre tu propio carácter para no hacerlo depender del exterior y trabajarlo en tu interior como un buen ebanista, como un buen orfebre, para que la pieza encaje perfectamente. Así que, y sobre esa base inicial, con ejemplar elevación, a evolucionar. El siguiente arquetipo dentro de nuestro contexto y terminal de nuestro estudio de hoy está constituido por el hexagrama número 62, la preponderancia de lo pequeño, que además muestra un ave en vuelo que está a cargo del circuito de alimentación de su prole que está esperando el alimento concreto. No tiene veleidades que lo lleven, sería rebelión, rebeldía, y además que podría caer en la garra del ave de presa o del cazador. De manera que atiene el contexto al inmediato, pequeño y concreto, porque ahí está lo verdaderamente importante para esta consulta, en la cual, sin embargo, el consultante deberá especial atención a las líneas mutantes y sus transicionales. La cuarta línea lo lleva al hexagrama 15, la quinta lo ha de llevar al 31 y la sexta finalmente al 56. La cuarta línea del 62, de estar en lo inmediato y concreto, le dice al consultante, no acudiendo a actuar, no, para nada, sino quedándote en tu posición con modestia, vas a equilibrar los extremos, como la balanza cósmica de la justicia, que representa también el arquetipo de la modestia. Sin exceso y sin carencia, en su punto medio de justicia, en tu posición, sin acudir. La quinta línea, en la gobernación. Para arriba no hay nada que correr. Nubes. Abajo se ocultan los capaces. De manera que en ese contexto mira el transicional, corteja en relación a lo que precisa concreto. El 31, aquietado interiormente, sin pretender saberlo todo y dispuesto a saber cortejar el ensamblaje pertinente para tu necesidad. La sexta línea, no vayas por poner muy alto el objetivo, amarrar el disparo y tengas que vagar por los caminos como te augura el transicional 56, por poner muy alto el objetivo. Así que sobre esta base inicial, con ejemplar elevación a evolucionar. Y con esto, pues, hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.